Bien, vamos a iniciar con el servicio de hoy. Ya de alguna manera tiene que ir, tiene que ir adentrándose con las partes técnicas, porque sé que también tiene un gran propósito de parte de Dios y algún día el Señor lo va a utilizar grandemente. Eso lo creo. Vamos a iniciar con el tema de hoy. A todos los que nos van a ver a través de las redes sociales les damos la más cordial y muy atenta bienvenida. Somos Iglesia Mi Primer Amor y el tema de hoy se titula En la pelea. En la pelea. Así que como siempre, mis amados hermanos, Dios bendiga sus vidas grandemente. Como siempre, les doy la más cordial y muy atenta bienvenida a este tiempo donde estamos seguros de que Dios tiene una palabra precisamente para nosotros. El tema de hoy, en la pelea. No antes, no después, en el momento, en la pelea, en la lucha, en el tiempo, ¿sí? Y es que, de verdad, quiero comenzar rápidamente haciendo algunas preguntas, a modo de que nada más nos sirvan como reflexión. ¿Cuántas de las veces no estamos en la lucha espiritual? ¿Cuántas de las veces? ¿Cuántas de las veces no sentimos que acabamos de salir de una cuando ya entramos a otra? ¿Cuántas de las veces no nos hemos sentido así? Muchísimas. Siento que apenas voy saliendo de una cuando ¡pum! Ahí voy otra vez a otra, ¿sí? ¿Cuántas de las veces no nos hemos sentido cansados, cansadas? Incluso me voy a atrever a decir algo de lo que yo he hecho, ¿sí? Voltear a ver al Señor y decirle, Señor, ya estuvo, ¿no? Puro yo, puro yo, puro yo. ¿Qué onda, Dios? Otra vez yo, ¿sí? O sea, neta, te caigo así en buena onda, neta, sí te caigo muy mal o qué. Otra vez, ¿sí? Y es que, en efecto, imagínate, de verdad, imagínate esto, el militar que fue enviado a la guerra, fíjate bien, fue enviado a la guerra, ¿a qué va? A pelear, a estar en una guerra constante. ¿Y qué crees? El militar que va a la guerra también tiene momentos de temor, de miedo, de cansancio, de estrés. No siempre es aquel valiente que vemos caminando por la calle con su arma. No siempre es aquel que lo vemos bien fortachón. No, también tiene momentos de debilidad. También tiene momentos de tristezas, de caídas, de angustia, de miedo, de temor. ¿Pero qué crees? Eso también solo lo siente él. Solo lo siente él. Ahora, sé que dirás, sí, pero pues ellos fueron preparados para la guerra. Les dieron un adiestramiento especial, preparados para estar allá. En mi caso, y hablo de mí, yo ni el servicio militar tengo, así que eso no aplica en este momento. Y te repito, ¿no? Probablemente eres uno de los que está pensando en este momento así. Y yo solo te digo, bueno, probablemente el ejemplo no está aplicando porque no hemos entendido la obra del Señor. Porque todavía no hemos entendido, ¿sí? Que desde que metemos un pie a esta tu casa, a esta tu iglesia, empieza una pelea, empieza una batalla, empieza una guerra. Y probablemente no lo hemos entendido todavía, ¿sí? Pero dice, ¿qué dice Efesios 6:12? Efesios 6:12, Dios habla hoy, dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Y mira, ¿sabes algo? Probablemente, muy probablemente, has de ser como yo. Has de pensar, probablemente, ¿no? Yo en mi caso jamás he usado un arma, jamás, ¿sí?
Y te soy honesto, ni quiero tampoco. Siempre he dicho, Dios no les da arma a los tontos. Yo nunca en mi vida he tenido un arma. Nunca, jamás. Nunca he accionado un arma de verdad. Jamás. Pero en mis tiempos de juventud, de cuando yo era más joven, más guapo y más atractivo, ¿sí? Más. ¿Sabes? Siempre todo el tiempo crecí usando resorteras. Resorteras. Las resorteras siempre fueron mi pasión. Crecí yo con una resortera en la mano, todo el tiempo. Y recuerdo que de verdad era bueno para usarlas, al grado de que siempre que yo salía a cazar, siempre regresaba con algo. Eh, pero ¿sabes algo? Hay algo que no quiero dejar pasar por alto. Y muy probablemente la comparación no sea la más precisa. Pero déjame te digo algo. La resortera también es un arma. También es un arma. Y cada que yo iba por mi resortera, era porque la iba a usar. Es decir, iba a cazar o a matar animales, de la índole que fuera. Pájaros, palomas, iguanas, etc. etc. Recuerdo mucho que también yo tenía un gatito. El gatito sabía de antemano que cuando me veía con la resortera, era porque iba él a comer. Porque literal ya sabía. ¿Sí? Llegaba y me pedía de comer. Y hacía, ok, voy por un pájaro, ¿no? Donde yo viví, crecí, me desarrollé, pues fue en un contexto donde había muchos árboles y había muchos animales. Entonces agarraba mi resortera, me salía, caminaba unos cuantos metros y el primer pajarito que llegaba, tracas. ¿Sí? Sí, lo sé, fui cruel, sí, pero mi gato tenía que comer y yo le tenía que dar de comer. Entonces mi gatito ya sabía que cuando yo tomaba mi resortera, era porque él iba a comer. Literal, ya lo sabía. Mi gato era en aquellos años, en aquellos tiempos, quien disfrutaba de mis cacerías. Pero al punto que quiero llegar es ese, mi hermano, mi hermana. Nadie porta un arma nomás para traerla de lujo, ¿eh? Nadie, absolutamente nadie. ¿Sí? Nadie. Es como quien se compra un coche último modelo, nada más para tenerlo guardado. ¿Quién lo hace? Nadie. Y aunque no sea un coche último modelo, si lo vas a comprar o si lo tienes, es porque lo vas a usar, ¿cierto? Lo mismo pasa con las armas. Lo mismo. Nadie tiene un arma en su casa nada más para tenerla como algo bonito. Nadie. Si la tienes, es porque la vas a usar. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? ¿Cómo se llama el tema? En la pelea. Y te decía, no estoy hablando de antes, ni estoy hablando de después. Estoy hablando del momento, del hoy, de la hora, del momento en la pelea. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos parados? En un campo de batalla. ¿Sí? Estamos en un campo de batalla. Ahora, sé que probablemente eres de los que piensas, sí, bueno, pastor, yo no he usado armas, ni resortera nunca tampoco. Pero ¿qué dice Efesios? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. ¿Y quién de los que está aquí hoy en día, o de los que nos va a ver a través de esta transmisión, que espero en Dios pueda llegar a muchos, no ha leído la Biblia? ¿No la ha leído alguna vez? Y desde que tú tomas la Biblia por primera vez, ¿sabes algo? Hay alguien que te está observando. Y literalmente, yo me imagino que te empieza a gritar, ¡hey! Compa, deja ahí, carnal. Mira, ni sabes en la que te vas a meter, deja ahí. Y luego si este compa del que les estoy hablando es del Estado de México, ya te la sabes, hijo. Ni sabes en la que te vas a meter. Así que, pues, mejor deja ahí, carnal, ¿eh? Porque la neta, lo que se viene no está suave, ¿eh? Dicen suave y cremas. No, o sea, yo me imagino. ¿Sabes quién es ese? El enemigo. Y para el enemigo, la palabra de Dios es un arma. Y para el enemigo, desde que tú empiezas a tocar esa arma, sabe que la vas a usar. Sabe que la vas a usar. Y desde entonces,
empieza a acosarte. Empieza a decirte, hey, deja ahí, compa, deja ahí. Porque esa arma que traes, esa arma que tienes, es el arma más poderosa que el mundo tiene, pero el mundo no se ha dado cuenta de eso. El mundo sigue viendo lo literal y no lo espiritual. Y lo que tú traes en tus manos, esa arma es el arma más poderosa del mundo. Y es tan poderosa que cambia personas. Y es tan poderosa que cambia corazones. Y es tan poderosa que puede cambiar a la humanidad. ¿Y sabes algo? Ese es el peor peligro que el enemigo tiene. Ese es el peor peligro, porque entonces vas a conocer la verdad. Y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Y eso es lo peor, eso es lo que el enemigo no quiere, ¿sí? Y el enemigo lo sabe. Sabe precisamente que ese es el arma más poderosa. Sabe que si le empiezas a leer, a escudriñar, va a ser para usarla. Va a ser para usarla. Y déjame te digo algo, no va a ser para usarla en contra del mundo, no va a ser para usarla con la gente de allá afuera. Va a ser para usarla primeramente contigo. Primeramente contigo. Porque empezarás a matar la carne, tu propia carne. Tu propia carne. ¿Y sabes algo? Ahí es donde empieza la primera lucha. Ahí es donde empieza la primera batalla. Ahí es el tema de hoy. ¿Cómo se llama? En la lucha, en la pelea. Y te decía, no es antes ni es después, en la pelea. Ni siquiera te has dado cuenta, muy probablemente, que estás en una pelea, que estás en una lucha. Y no es contra la gente, dice la palabra, no es contra sangre ni contra carne, sino contra huestes y potestades. Siempre vemos a una persona así, físicamente sí, pero espiritualmente no vemos quién gobierna a esa persona. Y tu lucha y tu pelea no es con la persona, es quien está en la persona. Es con la persona. Pero ¿por qué hay una lucha? ¿Por qué hay una pelea? A lo mejor ya se te olvidó que empezaste a hacer algo en tu vida. A lo mejor ya se te olvidó que empezaste a hacer algo diferente. ¿Y qué crees? Eso diferente no le está agradando a alguien. No le está agradando a alguien. Y eso precisamente es lo que el enemigo no quiere que pase. Porque quiere seguirte teniendo ahí, siendo un donadie. Quiere seguirte teniendo ahí, no haciendo nada. Así, sentado en la banca. Así te quiere seguir teniendo el enemigo. ¿Sí? Teniendo un diseño, un objetivo, un propósito, pero sin uso. En lo espiritual. Así te quiere seguir teniendo el enemigo. Así nos quiere seguir teniendo el enemigo. Calentando una silla. Calentando una banca. Y eso es lo que quiere. Que no conozcamos la verdad. Porque entonces comenzará la batalla, la pelea, la lucha. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no es con los de afuera, es contigo mismo. Es contigo mismo. Entonces, si estás leyendo la palabra, si estás en constante en oración, en ayuno, ¿qué crees? Bienvenido, bienvenida. Y si no lo estás viviendo, te felicito. ¿Pero qué crees? Lo vas a vivir. Lo vas a vivir. Lo vas a vivir. Por eso te digo yo hoy, bienvenido al centro de combate de los hijos de Dios. Bienvenido, bienvenida. ¿Sí? Bienvenida, bienvenido al campo de batalla constante. Y otra vez, y quiero dejar muy claro esto, la batalla, la pelea, no es con los de afuera, es con los de adentro, principalmente contigo mismo. Principalmente. ¿Sabes? Hay algo que me llama mucho la atención en el mundo. Últimamente, y esto es lo que papá quiere precisamente y puso en mi corazón que hablara. Antes de preocuparnos por servir afuera, sirvamos primeramente adentro. Antes de ser candil de la calle, seamos el candil que ocupa nuestra vida, nuestra familia. Nuestra familia.
Y te decía, hay algo que me llama mucho la atención en el mundo, ¿sí? Estamos viviendo en un tiempo donde una cantidad impresionante de matrimonios se siguen destruyendo, se siguen desbaratando a lo largo y ancho del mundo entero. Y no importa la religión, no importa si son creyentes o no, el enemigo está atacando, sigue atacando, ese compa no se cansa. No se cansa y sigue destruyendo matrimonios, porque lo que tú ves como un matrimonio, él está viendo algo mayor que nosotros no podemos alcanzar a ver. Y se llama propósitos. Y se llama propósitos, porque nosotros vemos, el matrimonio se deshizo, ¡pum! Está bien, no pasa nada. Dice el enemigo, excelente. No rompí un matrimonio, rompí propósitos. ¿En quién? En ellos. En los hijos. Y entonces es donde viene el tambaleo. Y entonces nosotros no alcanzamos a percibir, no alcanzamos a ver lo que va a venir después. No alcanzamos, porque ahora papá y mamá se están preocupando por algo que a ellos, que a su carne satisface. ¿Y qué es lo que nos dicen allá afuera? Es que yo debo de ser feliz. Es que yo tengo que buscar mi felicidad. No voy a estar todo el tiempo así. Y entonces empezamos a razonar. Sí, yo tengo que ser feliz. Y me tengo que empezar a preocupar y a ocupar ahora de mí. Espérate. ¿Y qué pasó con la bendición que Dios te dio? Para que estuviera bajo tu resguardo, para que estuviera bajo tu cuidado. ¿Dónde está? Es que pues, tengo que trabajar. Ahora ya no tengo tiempo. Y encima de eso, pues yo también tengo que ser feliz. Sí, espérate, pero así no eran las cosas. Pero ahora ya van a ser así. Y entonces lo que como en un principio comenzó con una separación, ¿sabes en qué se está generando? ¿En qué se está convirtiendo? En una pérdida grandísima de propósitos en los niños, en nuestros hijos. En nuestros hijos. ¿Sí? Tantas frases, tantos engaños que hay en el mundo. ¿Sí? Como por ejemplo las que hemos escuchado decir, es que ya no nos hallamos, ya no soy feliz, ya estoy cansado, cansada. Sí, en efecto, el matrimonio cansa. Y no te lo estoy diciendo en teoría, te lo estoy diciendo en verdad. El matrimonio cansa. Pero ¿sabes por qué cansa? ¿Sabes por qué cansa? Cansa cuando cada uno empieza a pelear dentro del matrimonio desde su lado. Cada uno empieza a pelear desde su lado. Cada uno comienza a pensar sin involucrar al otro. Y entonces la carga que tenía que ser repartida empieza a llevarlo uno solo. Y entonces lo que originalmente comenzó con dos, comienza a llevarlo uno solo. ¿Y sabes qué? Sí es cansado. Sí, sí lo es. Sí lo es. ¿Sabes cómo se llama esto en el matrimonio? Falta de comunicación. Falta de comunicación. ¿Sabes cómo se llama esto dentro de un matrimonio? Orgullo, arrogancia. Yo puedo, no te necesito. A ver, cálmate. Esto no es una competencia, es un trabajo en equipo y en el equipo son los dos. No nada más es uno, son los dos. Pero cuando empezamos a trabajar cada quien desde nuestra esquina, ¿sabes qué empieza a pasar? Empezamos a tener conflictos, empezamos a tener peleas porque yo quiero ser mejor que tú. Y entonces eso cansa. Eso cansa, ¿sí? Cansa. Cansa. Hay tantas cosas, de verdad, tantas cosas que esta iglesia tiene por hacer. Pero hoy el Señor nos dice, hey, yo necesito primero lo primero. Primero lo primero. ¿Tengo grandes planes para ustedes? Sí. Pero yo necesito que primero se consoliden ustedes como matrimonio, ustedes como parejas, ustedes principalmente. Porque lo que viene es fuerte. Y en el primer tambaleo se van a caer si no están unidos, si no están agarrados. ¿Sí? Lo más fácil es desertar. ¿Sabes qué? Ya se acabó. Ya no quiero saber nada.
Eso es lo más fácil. Huir. Eso es de cobardes. Eso no significa que el problema esté solucionado. Eso no significa que está solucionándose algo en tu vida, sino más bien, eso significa que se acaba de añadir, se acaba de sumar algo desagradable, aparte de lo que ya traíamos. Aparte de lo que ya traíamos. Gloria a Dios por aquellos que toman la responsabilidad de seguir luchando por su matrimonio. Gloria a Dios por aquellos de que desde su perspectiva siguen luchando día con día. Hace rato lo decía el maestro. Y sabes algo, esto desde la semana. Desde la semana el Señor me lo había compartido. Le decía a mi esposa, vamos a trabajar un día a la vez. Un día a la vez. Un día. Vamos a empezar el día, así como vamos a terminar el día, así como lo empezamos. Bien. Y no nos vamos a ir a acostar si terminamos mal. ¿Sabes por qué? Porque otro día despertamos y decimos, no pasó nada, ya se me pasó el coraje, sí. Pero la piedrita ahí va quedando. Ahí va quedando la piedrita. Y pasan 15 días y vuelve a ocurrir lo mismo. Y otra piedrita se va añadiendo. Y estás llenando de piedras el costal y ni siquiera te estás dando cuenta. Y llega un tiempo donde te cansas. Dices, es que estoy cansado. Sí, lo sé, es cansado. Lo sé, es cansado. ¿Sí? Le decía a mi esposa entre semana, vamos a vivir un día a la vez. Un día a la vez. No 2, no 3, no 4, 1. Uno diario. Uno diario. ¿Sí? Uno diario. Y vamos precisamente a seguir luchando, a seguir peleando, ya no por separado. Ya no, porque eso cansa. Eso cansa, de verdad, es cansado. Te lo digo yo. No que lo leí en un cuento, no que lo leí en teoría. Lo estoy viviendo. Es cansado, es cansado, es cansado. ¿Sí? Te decía hace un momento, gloria a Dios, de verdad, por aquellos que toman esa responsabilidad de luchar por su matrimonio día con día. Y no solo solicitan la salida fácil, no solo, sino que se quedan para luchar los dos, no solamente uno, ¿sí? ¿Hace falta valor? Sí, demasiado valor. ¿Hace falta enfoque y concentración? Sí, también. Con un mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Cuidar el primer ministerio que Dios nos dio. Tu familia. Tu familia. Tu familia. El enemigo de nuestra alma y de nuestra familia está bien enfocado en lo que quiere. Este compa no ha perdido su enfoque, ¿sabes? Ese no lo ha perdido desde el principio. Sabe lo que quiere. ¿Sí? Y sabe pelear y usa armas como el engaño y la mentira, como el desánimo y la depresión. ¿Para qué? Para destruir, para dividir. Y posteriormente lo demás lo terminamos haciendo nosotros. Lo terminamos haciendo nosotros. Dios ama la determinación de sus hijos. Sí, amén. La determinación de sus hijos. Ama que sus hijos tomen decisiones basadas en su voluntad. No en tu voluntad. No en tu voluntad. ¿Y cuántas de las veces no hemos tomado una decisión bajo una emoción? Muchísimas. ¿Cuántas de las veces no entramos en un momento de enojo, de ira, y tomamos una decisión? El peor error que podemos hacer. Y después la emoción se va y la decisión ya quedó. Y volteamos a ver. Dijimos, y lo primero que decimos es, no manches, ¿en serio hice todo esto? Sí. Y ni cuenta te diste, porque estabas bajo una emoción. Y mientras estuviste bajo esa emoción, destruiste todo lo que estaba a tu alrededor. Hoy la emoción ya se fue, pero los daños ahí están. Los daños ahí están, ahí siguen. Hay cosas que no suceden en nuestras vidas hasta que tomamos una determinación, hasta que tomamos una decisión firme de hacerlo. ¿Quieres cambios? Empieza a cambiar tus decisiones.
¿Quieres ver algo diferente? Empieza a pensar diferente. ¿Sí? Ahora, para que esto suceda, tiene que haber un cambio directo precisamente. ¿En dónde? En tu corazón. ¿Y eso quién lo va a hacer? El Señor. Es Él. A través de la comunión, a través de la oración, a través de su palabra, a través de morir a la carne. Eso se llama guerra. Eso se llama lucha. Y es aquí. Y es aquí. Donde hoy, papá nos dice, síganle, síganle, síganle. Sigan tomando sus propias decisiones sin mí y obtendrán resultados diferentes. Empiecen a incluirme en sus decisiones y las cosas van a cambiar. Empiecen a incluirme en todo lo que están haciendo y en todo lo que harán y obtendrán grandes resultados en mí. Pero no, don todólogo se siente que lo sabe todo. Esto yo lo puedo. Ya lo hice muchas veces y me ha salido una vez más. Dices, y el Señor dice, adelante, no hay problema. No pasa absolutamente nada. Los hechos. Los hechos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Qué estás dejando de hacer para no caer? ¿Estás cambiando hábitos o sigues haciendo lo mismo? Y si ya caíste, ¿qué estás haciendo para recuperar lo que perdiste? Y si ya perdiste, ¿ahora qué estás haciendo para recuperar eso que perdiste? Algunas personas, y me incluyo, pedimos oración por el matrimonio. Pero ¿sabes algo? La oración sin hechos y sin acciones no va a cambiar nada. Tenemos que poner de nuestra parte también nosotros. Tenemos que poner también de nuestra parte. ¿Sí? Los verdaderos interesados en recuperar a su familia van más allá de un simple interés o pedido de oración. Toman en sus manos la responsabilidad de pelear por su hogar. Y ojo con esto, porque no estoy diciendo, y quiero dejar muy claro esto, no estoy diciendo que ocupan el lugar de Dios. No, no, ¿sí? Pero sí tomar el lugar que les corresponde a cada uno, como esposa, como esposo, como marido, como mujer. Solo hay dos lugares, uno para cada uno. O eres cabeza o eres ayuda. Pero la ayuda no puede ser cabeza, ni la cabeza puede ser ayuda, porque entonces hay una distorsión. ¿Y sabes algo? Eso no va a funcionar así. Esto no va a funcionar así. Ayer anterior íbamos caminando con mi esposa y me agarra de la mano y me dice ella, ¿por qué hasta para tomarnos de la mano tiene que ser así? ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué tiene que ser así solamente? Le digo, porque hasta eso tiene un diseño. Hasta eso. Hasta eso. ¿Y podemos hacerlo al revés? Sí, sí, sí lo podemos hacer. Pero es como que medio incómodo, ¿no crees? Lo más correcto es tomarnos como vamos. Porque es así como encajan las cosas. Es así, no al revés. ¿Qué pasa cuando queremos hacer las cosas al revés? Todo se va para abajo. Porque el diseño original que Dios planteó en la familia no es ese, ni es así. Ni es así. ¿Cuál es el diseño precisamente que Dios tiene para con sus hijos, para con la familia? Cristo, que es la cabeza, el hombre, la esposa y los hijos. Pero hoy en día hay muchas mujeres que quieren ser cabeza. Hay muchos hombres que por comodidad queremos ser ayuda idónea. Y no funciona así. No funciona así. Las cosas no son así. Las cosas no son así. Cuando esto empieza a suceder, el resultado ya lo conocemos. El resultado ya lo conocemos. ¿Sí? Quiero que me ayuden a leer rápidamente 1 Samuel 30 del versículo 1. 1 Samuel 30 del 1
Si mal no estoy, es hasta el 11. Pero denme chancecito, a ver. Sí. Primera de Samuel, del 1 al 11. Primera de Samuel 30, del 1 al 11. ¿Alguien que me ayude rápidamente? Adelante. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido Fuego. fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se les habían llevado al sepulcro. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de los hombres, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de los hombres. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber. Hasta ahí. Mande. Permíteme. Bien. Esa historia me gusta mucho, ¿sí? Del 1 al 4, ¿sí? Nos dicen, de alguna forma, la condición en la que David y su familia se hallaban. La condición. David en ese momento, ¿sí?, se encontraba en guerra. Y al volver, encuentra que sus mujeres e hijos y los de sus hombres habían sido llevados presos, cautivos. La primera reacción lógica de David y sus hombres fue levantar la voz y llorar, obviamente, por lo que estaban pasando, por lo que habían ocurrido, por lo que había ocurrido. Habían perdido de alguna manera lo que era suyo. Lo habían perdido porque se los habían robado, ¿sí? Algo similar a la reacción de aquellos pasa. Algo similar pasa, ¿sí? La reacción es muy semejante. La que tenemos muchos, como la de David. Cuando vemos que algo nos han robado. Cuando vemos que algo nos han quitado. Lo primero que hacemos es que llorar. Y a lo mejor no lo expresamos por fuera, pero sí por dentro. Sí por dentro. ¿Sí? Algo pasa precisamente cuando encontramos una traición dentro del matrimonio, dentro de la familia, o un suceso de abandono dentro del matrimonio. Lo mismo hacemos, y te repito, y te voy a decir, probablemente nunca lo vamos a expresar, pero sí lo vamos a sentir por dentro. ¿Sí? La Biblia, lo que acabamos de leer, dice algo que David empezó a hacer después de llorar.
después de alzar las manos. ¿Sí? Y en 1 Samuel 36, que fue el que acabamos de leer, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció ¿en quién? En Dios. En Dios. ¿Estaban ocurriendo las cosas? Sí. ¿Se había quedado sin esposa y sin hijos? Sí. ¿Se los habían robado? ¿Se los habían llevado presos? Sí. ¿Lo querían linchar a David por lo que había ocurrido? Sí. ¿Porque quién era el responsable? David. Porque él era el rey, él era la cabeza. ¿Pero qué hizo David? ¿Se puso a llorar, a gritar, a patalear? Sí, por el dolor. Porque es normal, somos humanos. Duele cuando te quitan algo. Claro, sí. Pero la primera decisión de David fue fortalecerse en Dios. Fue la primera decisión. Una sabia decisión, diría yo. ¿Sí? Es la clase de respuesta que Dios espera de sus hijos cuando son atacados por el enemigo. Es la primera respuesta. Yo no sé qué hayas perdido hoy. Probablemente el empleo, probablemente un cliente, no lo sé. Tu familia, tu esposa, tus hijos, no lo sé. Pero David no fue y atacó, no fue y contradijo, no fue y otorgó una respuesta, sino lo que primero hizo David fue fortalecerse en el Señor. Fue lo primero que hizo David. Y ojo, porque no fue antes, ni tampoco fue después. Fue en el ataque. Fue en el ataque, en el tiempo, en el momento. Vas al médico cuando estás sano o cuando ya te curaste. Vamos en el momento, cuando estamos enfermos, ¿cierto? Cuando nos sentimos mal. Y muchos otros hasta esperan a sentirse más mal para poder ir. Se me va a quitar. Pero no estás tomando medicamento. Ay, pero se me va a pasar. Órale pues. ¿Sí? ¿Hay un tiempo para llorar? Sí, sí lo hay. Lo dice Eclesiastés 3, del 1 al 7. Dice que para todo hay tiempo. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Hay tiempo para sembrar y tiempo para arrancar lo sembrado. Hay tiempo para rotar y hay tiempo para enmendar. Para todo hay tiempo. Para todo. ¿Sí? Y Eclesiastés 3, del 1 al 7. ¿Sí? La mente y el sistema de nuestras vidas demanda descargarse. ¿Sí? De esos momentos o tiempos de extrema tensión y dificultad. El llanto es para eso, llorar es para eso. Llorar es para eso, pero incluso también nos dice la palabra. Jesús les dijo a sus discípulos, vengan a mí. Todos los que estén, ¿qué? Cansados y cargados. Y en este tiempo de batalla, en este tiempo de guerra, en este tiempo de lucha, yo te pregunto, ¿a quién estás acudiendo? ¿Para con quién estás yendo? ¿Sí? David se lamentó, sí, lloró, sí, y dolió por la situación, sí, también, y la de su familia. Y David era un escogido, era un hijo de Dios, pero eso no lo hizo inmune al dolor. Eso no lo hizo inmune al dolor. Pero ¿sabes algo? David no se quedó allí, llorando todo el tiempo, lamentándose por lo que había pasado. No se quedó ahí. ¿Sí? Ahora añadimos a esto una carga más. El pueblo cargaba sobre él la culpa y hablaba de matarlo a pedradas. Pero dice la Escritura que David se fortaleció. ¿En quién? En Dios. ¿Sí? Luego el 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7. Dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Yo no sé cuál sea tu lucha hoy, yo no sé cuál sea tu pelea. Yo te estoy hablando de un matrimonio.
Yo te estoy hablando de un matrimonio, porque esa es mi lucha, esa es mi guerra, esa es mi pelea hoy. ¿Sí? Yo no te puedo hablar de un desempleo, porque no es mi lucha. Yo no te puedo hablar de una pérdida económica, porque probablemente tampoco lo es. ¿Sí? Te estoy hablando de algo más real, más dura. ¿Sí? Y digo dura desde mi perspectiva, porque cada quien habla de alguna manera de lo que sabe, y cada quien siente lo que está atravesando. ¿Sí? La mayoría de la gente que no lucha por lo que ha perdido, ni mueve un dedo por lo que ya no está, es porque desconoce totalmente la voluntad de Dios para su vida. No sabe si Dios quiere o no quiere. Y es tan vago de alguna manera que ni siquiera se toma ni el tiempo ni el esfuerzo para saber qué voluntad Dios tiene al respecto. Seguimos pensando y creyendo que nosotros tenemos la razón, que nosotros somos los conocedores. A mí en lo particular me llamaba mucho la atención qué era el efod. ¿Qué era el efod? En el relato de David, el efod era considerado como parte de la vestidura de un sacerdote. Era eso. Es mencionado en la Biblia como parte del atuendo del sacerdote. Y Levítico 8:7 nos dice, en Dios habla hoy, después le puso a Aarón la túnica, le ajustó el cinturón y lo vistió con la capa. Luego le puso encima el efod y se lo ajustó bien con la misma cinta del efod. ¿Sí? Dice precisamente la palabra que al tener cerca el efod, David pretendía buscar la voluntad de Dios, no hacer su voluntad. David, si algo tenía, era fuerza, poder, autoridad. ¿No era más fácil hacer lo que él quería, lo que él le placiera en ese momento? Habían atacado en contra de su propia familia, en contra de su propia esposa, en contra de sus propios hijos. ¿No era más fácil, por razón lógica humana, agarrar cientos de servidores a su cargo e ir y destruir y buscarlos y traerlos? Él era la autoridad, él era el rey. Pero ¿sabes algo? No lo hizo. No lo hizo. No lo hizo. ¿Cuántas de las veces no seguimos actuando acorde a una emoción? Porque yo tengo esto aquí, con esto me voy a defender. Pero eso no es de sabios. Eso no es de sabios. Sabio fue lo que hizo él. Lo que hizo David. Buscar a Dios. Buscar a Dios. ¿Sí? David lloró, es verdad. Pero también en ese momento crítico buscó la dirección de Dios. Buscó hacer la voluntad de Dios. Y yo no sé tú, pero de verdad no sabes qué difícil es cuando estás atravesando un mal momento. Cuando la razón, la lógica te dice lo que tienes que hacer. Y sabes perfectamente que Dios te va a decir todo lo contrario. Y no sabes qué difícil es volver a estar en comunión con el Señor. No sabes qué difícil es. ¿Sí? En el versículo 30, en el capítulo 30, versículo 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Le preguntó al Señor, ¿los perseguiré? Y me encanta porque Dios le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿A quién te quitó el enemigo hoy? ¿Qué te quitó el enemigo hoy? ¿Qué te quitó? Dice el Señor, quiero que hagas mi voluntad, no la tuya. Porque solamente así podrás rescatar o podrás desatar lo que has perdido. Solamente así. Y vamos a hacer un paréntesis. Aquí dice que David tomó en sus manos, ¿sí?, el buscar la voluntad de Dios para saber si debía librar una guerra contra los que se habían llevado a su familia y parte de su pueblo. ¿Sí? La respuesta de Dios ante semejante actitud de determinación y búsqueda fue rápida. Fue rápida. Debía seguirlos y alcanzarlos. Y librar a los cautivos, a los presos, a los que se habían llevado. ¿Sí? Sé que probablemente el contexto es desfavorable. A lo mejor ya lo crees todo perdido porque literalmente así te está gritando el enemigo. Ya lo perdiste. Lero, era tuyo. Y está todo perdido. Pero ¿sabes algo?
hay algo que me encanta también, ¿sí? Hay algo que me fascina. ¿Y sabes qué es? Ya nada más para adelantarme un poco, ¿sí? Dios ya sabía el desenlace de esa historia. Dios ya lo conocía. Ya lo sabía, ya lo conocía, ¿sí? Ya sabía precisamente que David iba a recuperar todo lo que había perdido. Absolutamente todo. Pero Dios también estaba observando la fidelidad de David. ¿Qué era lo que David iba a hacer en ese momento? ¿Qué era? Hoy yo te pregunto, ¿estás en la guerra? ¿Estás en el campo de batalla? Sí. Pero el Señor hoy te dice, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A quién sigues buscando en medio de tu debilidad? El razonamiento lógico matemático que tenemos incrustado nos dice qué hacer todo el tiempo. Pero esa es tu voluntad, no la voluntad de Dios. Antes de actuar, preguntémosle al Señor, ¿sí? Antes de actuar, empecemos a preguntarle a Dios. La restauración de una pareja no depende que si los dos quieren. Y otra vez vuelvo con el matrimonio, ¿sí? No depende. Hay matrimonios que se han restaurado a pesar de que uno de los dos no quería saber nada de la relación. ¿Es posible la restauración a pesar de las desventajas? Sí, sí es posible. Sí lo es. ¿Fue posible para David recuperar a los cautivos a pesar de que 200 de sus hombres estaban ausentes en el cansancio? Sí lo fue. Sí lo fue. El manejo de los números, la racionalidad, las matemáticas, ¿sí? ¿Sabes algo? En la voluntad de Dios ni entran. Tu lógica en la voluntad de Dios no entra. Porque Dios tiene un propósito precisamente para cada uno de nosotros. Y si tú lo buscas, vas a conocer cuál es el propósito. Y lo mejor, vas a tener a Dios de tu lado. David venció. Y dice la palabra que 200 de sus hombres se habían cansado. Y se quedaron a descansar. Y solo con el resto pudo librar, pudo rescatar lo que se había perdido. Yo te pregunto hoy, ¿cuál crees tú que es tu desventaja? ¿Cuál crees tú? ¿Cuál crees tú que es tu desventaja? ¿Trabajas todavía por una emoción? Cuando estás activo, cuando estás feliz, sí, vamos. Pero cuando estás en momento de debilidad, cuando estás bajoneado, dices, nada, ni me hables, ni quiero. ¿Sabes cómo se le llama eso? ¿Sabes cómo Dios le llama eso? ¿Estamos dónde? En la media. Dios le llama tibios y dice que a los tibios Dios los vomita. Y siempre me he dicho yo esto. Alguien que vomita algo es porque una vez antes de vomitarlo lo probó. Para que tú puedas vomitar algo, debiste de haberlo ¿qué? Probado, consumido y después no te gustó y tu cuerpo lo desechó. ¿Sí? Hay algo de verdad que, que me gusta. Y es que yo no conozco a ningún hijo de Dios que no esté en guerra. A ninguno, ¿eh? A ninguno. A ninguno. Pero entre estar en guerra y quedarse en la etapa de llorar, son dos cosas bien diferentes. David lloró, sí. Se lamentó por lo que había pasado, sí. Pero tomó una decisión. Y antes de actuar, consultó al Señor. Y le preguntó a Dios, si voy tras ellos, ¿los voy a alcanzar? ¿Sí? David no se quedó todo el tiempo ahí tirado. David no se quedó todo el tiempo lamentándose. David tomó una decisión y fue consultar al Señor primero. Yo te pregunto hoy, ¿estás en guerra? ¿Estás en lucha? Yo también. Yo también. ¿Te has quedado en esa etapa de llorar y lamentarte? Yo no. Yo no. ¿Te quedaste contemplando la desventaja, lo que pudiste haber hecho? Yo no. Si crees que es imposible para ti lograrlo, aún queda la tarea de Dios. Aún queda precisamente lo que Dios diga, lo que Dios haga, no lo que tú crees. La Biblia dice que las cosas imposibles para los hombres son responsabilidad de Dios. Y lo que es imposible para los hombres, para Dios no lo es. Dios no lo es.
Eso es algo que tienes que saber, ¿sí? Dios puede ir mucho más allá de donde vamos nosotros. Puede llegar mucho más lejos de donde nosotros llegamos con nuestros propios recursos, con nuestra propia mente. Si te das cuenta, todas las historias que vienen en la Biblia, verás que siempre fue así. Verás que siempre fue así. Dios hizo más de lo que se creía que se podía hacer. ¿Qué fue lo primero que Moisés le dijo a Dios? ¿Por qué me mandas a mí? Mírame, soy falto de palabra, ni siquiera me sé expresar ante la gente. ¿Qué le voy a decir? ¿Y qué le dijo Dios? No vas a ser tú, voy a ser yo. Voy a ser yo. No eres tú quien va a pelear, soy yo quien está peleando. Porque esta guerra, esta lucha, esta pelea no es contra sangre ni contra carne, sino contra huestes y potestades. No eres tú quien va a pelear, es el Señor. ¿Sabes algo? Yo no puedo opinar por ti, ni puedo decidir sobre ti, pero tú sí puedes decidir fortalecerte en el Señor, fortalecerte en Dios y enfrentar esto que estás pasando con Dios, ¿sí? O seguir como vas. O seguir como vas. Pero mira, piensa en esto. Piensa en esto. Si estás teniendo este resultado, es porque todo el tiempo has usado tus fuerzas. Es porque todo el tiempo has usado tu conocimiento. Y esto es un resultado de no tener a Dios contigo. De no tenerlo a Dios. ¿Sí? Hoy te estoy hablando de un matrimonio. Y el resultado final es la familia. Pero probablemente lo tuyo en este momento no es la familia, no es el matrimonio, sino tal vez es la parte económica, tal vez es el empleo. Pero la respuesta siempre es la misma. Y cierro con este versículo. Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente. Y todas estas cosas os serán añadidas. Mis amados hermanos, dejemos de buscar la añadidura. Dejemos de buscar la añadidura. Y empecemos a buscar precisamente al Señor primeramente. Dejemos de buscar el dinero, las cosas materiales. Dejemos de buscar esas cosas. Y empecemos a buscar precisamente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. ¿Sí? Busca primero al dueño de todo esto. Él conoce tus necesidades y sabe lo que necesitas. Ojo, lo que necesitas. No lo que quieres. Lo que necesitas. Y Dios sabe que en este momento hay algo que tú necesitas más que todo en el mundo. ¿Y sabes qué es? A Cristo en tu corazón. A Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Hoy, ya nada más para cerrar. ¿Sí? Quiero de verdad hacer una oración. Ven. Quiero que vamos a orar. De alguna manera. Quiero orar por las familias que hoy estamos aquí. Quiero orar precisamente porque sé que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Pero también sé que sin Dios nada podemos hacer. Nada, nada. Hoy voy a hacer esta oración, principalmente por los matrimonios, por las familias y por todo aquello que el enemigo nos ha quitado y nos ha robado. Llámese empleo, llámese seguridad, tranquilidad, todo lo que sea que el enemigo nos haya robado. Hoy voy a orar precisamente, vamos a orar por todo eso. Señor, hoy Dios te doy gracias por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos has dado. Hoy te pedimos, Señor, que se siga haciendo tu voluntad en este lugar. Así también te pedimos, mi Dios, que todo lo que el enemigo nos haya robado, Señor, todo eso que el enemigo nos robó, Señor, seas tú quien vuelva nuevamente, Señor, a traérnoslo, a dárnoslo de regreso, Señor, así como con David fuiste, así te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, que todo lo que hayamos perdido, Señor,
sea devuelto en tu bendito nombre, Señor, en tu tiempo y en tu forma, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que se siga haciendo tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos, Padre mío, que seas tú quien siga tomando el control, Señor, de esta tu iglesia, de esta tu casa, Señor, de esta, Señor, de este lugar, para que se siga compartiendo tu palabra, Dios, para que sigas siendo tú mi Señor, para que sigas siendo tú mi Rey, Señor, pero sobre todo, para que sigas siendo, Señor, tú quien haga de lo imposible algo posible, Padre mío. Hoy te pido, Señor, que libertes a todo aquel, Señor, que esté en cautiverio, Señor, que libertes, Señor, que rompas esas cadenas, Padre mío, donde el Señor tiene todavía, Señor, a varios de los que estamos hoy aquí reunidos, Señor, de los que estamos hoy, Señor, aquí presentes, Padre mío. Hoy te pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, que se rompa toda cadena de maldición, Señor, que se rompa toda cadena, Señor, de lujuria, Señor, que se rompa toda cadena, Padre mío, de eso que todavía nos tiene atado al mundo, Señor. Hoy pongo en tus benditas manos, Señor, este servicio, Señor. Hoy pongo en tus benditas manos la vida de mis hermanos, Padre mío. Hoy te pido que sanes, Señor, que sanes de toda enfermedad, Padre Santo, al que está escuchando esta prédica, Señor, al que está escuchando, Señor, esta oración. Hoy lo pongo en tus manos, Padre mío, para que seas tú quien restaure primeramente su vida, Señor. Hoy te pido, Dios, que